Hoy hablaremos de C2I, un músico extraordinario, compositor y productor. Su proyecto es Progressive Gen Instrumental, proveniente de birmano, pero radica en Glasgow, Escocia, Reino Unido. Cuenta con 2 tracks, 6 EPs, un álbum remezcla por sus 10 años de carrera, un álbum remasterizado, Invent the Universe por su 10º aniversario y 7 álbumes en su discografía a la hora de crear este video. Esta vez hablaremos de su álbum Cassini, que salió a la luz el 26 de octubre de 2011. Cuenta con 9 canciones y una duración de 39 minutos 33 segundos. Es un disco con varios conceptos acerca del universo, con melodías limpias y claras, cuidando el sonido de manera que sea fácil de digerir, con sonidos electrónicos y sintetizadores, que se mimetizan en la euforia burbujeante de las guitarras con ritmos fascinantes característicos del gen. Comenzamos con Pillars of Creation, con un sonido muy espacial y burbujeante, con una ambientación relajante y tranquila, que crean los sintetizadores. Es como ver a un astronauta regresar del espacio profundo. Seguido de Orion, que comienza con guitarras muy al estilo gen, con esa distorsión característica, dejando entrever poco a poco un solo melodioso, dando paso a guitarras con sonidos más acústicos y arpegios envolventes, retomando el solo fluyente con baterías claras en diferentes tonos, descubriendo el solo que completa a Orion, terminando con sonidos de campana. Pasamos a Cassini y una de las canciones destacadas que le da título al disco, con un sonido muy rítmico en todo su conjunto de instrumentos y un solo más espacial, con efectos claros en las guitarras, generando un solo más tranquilo y retomando ese sonido explosivo que memoriza la canción, con un solo fantástico como si de una misión se tratara, viajando por el espacio oscuro. Seguimos con Messier Object y una de las canciones destacadas del disco, que comienza con guitarras acústicas reburbujeantes y baterías a destiempo, entrando los sonidos más eléctricos un tanto biónicos, con solos que van progresando en la pista, como si fueran objetos lanzados de manera agresiva. Llegando a la parte intermedia con Double Helix y una de las canciones destacadas del disco, con guitarras arpegiadas y con elementos aún más claros en los efectos que se le ponen a la guitarra. El sonido progresivo es como la evolución y distorsión de una nebulosa con solos alucinantes, como si de una torsión magnética se tratara, calmando un poco la emoción con baterías más lentas y arpegios más suaves. Con una ambientación de sintetizadores, es como si hubiésemos salido de esa nebulosa gaseosa para ver el final del camino con un gran descubrimiento de física. Seguimos con Direct C y una de las canciones destacadas del disco, una pieza más tranquila en sus inicios, con acústicos prometedores, con baterías iniciando con los platillos, se nos deja ver el bajo claramente entrelazado con las guitarras para hacer un cambio más estremecedor. Una canción muy cambiante de forma que progresa en una línea distante y escuchar algo más agresivo en el intermedio. Un camino de destrucción con un solo esplendoroso, que devuelve ese sonido tranquilo de guitarras como olas suaves en el viento, subiendo de nivel con el solo principal. Seguido de Multiverse Part 1 Origin, con un sonido misterioso como una cápsula en el vacío. Llegan las baterías y el solo de guitarra tranquilo y rápido con guitarras acústicas de fondo, para meter una distorsión con fuerza y un palm mute muy marcado. Podemos escuchar el origen que nos revela la realidad del universo. Llegando casi al final con Multiverse Part 2 Divergence, con solos un tanto psicodélicos y muy progresivos, aumentando la rapidez de las baterías con elementos tirando más al noise, dando paso a sintetizadores en primer plano, que acompañan la progresión de las notas y terminar con un acústico tranquilo y apacible. Y terminamos con Multiverse Part 3 Alternate Realities, da comienzo con sintetizadores y guitarras arpegiadas, baterías tranquilas en ritmo, con un solo acercándose más al rock clásico, mostrando más rapidez y redobles acústicos, una canción como un gran descubrimiento que alterna con nuestras realidades y converge en una sola, para finalizar con un solo fabuloso y sintetizadores atmosféricos. Cassini es un disco bien logrado, cuidando el sonido al detalle, mostrando solos de guitarra donde le da un toque con efectos increíbles, un trabajo progresivo e instrumental en su máxima expresión, con sonidos psicodélicos y atmosféricos, que le dan a algunas de sus canciones esa sensación espacial. Un álbum atemporal a mi parecer, tal parece que este disco se hubiera hecho en un laboratorio. Cabe mencionar que el disco está hecho completamente por C2I.
C2I es un artista estupendo con creatividad conceptual que brinda dinamismo, técnica y precisión a sus trabajos. Se ha convertido en un referente del instrumental progressive, marcando un antes y un después en sus trabajos bien elaborados. Ha colaborado con otros artistas dentro del progressive instrumental y ha estado de gira con varios de ellos, por mencionar algunos: Aaron Marshall de Intervals, Flinny, Folifia, David Maxine Chic, Galactic Empire, entre otros artistas. C2I sigue creando música y haciendo giras. Recomendaciones para engancharte con el disco: Cassini, Messier Object, Double Helix y Direct Sim. El disco lo puedes escuchar directamente desde su Bandcamp de manera gratuita o desde su canal oficial de YouTube. Te dejo los enlaces en la descripción del video. También te dejo la cuenta oficial de Instagram de C2I por si quieres seguir más noticias sobre él. Espero que disfrutes el disco. Déjame en los comentarios qué te pareció el álbum. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente recomendación. Gracias por su apoyo.